Hace 2000 años, al pan se le llamaba el bastión de la vida. Hoy, al pan se le llama la cosa que tu médico te dice que dejes de comer. La misma palabra. El mismo alimento. Una cosa completamente diferente. ¿Y nadie está haciendo la pregunta obvia que cambió? Porque algo cambió, algo grande. El pan no pasó de ser el fundamento de la salud humana durante miles de años a convertirse de repente en el enemigo. Alguien le hizo algo. Varios alguienes, a lo largo de varias décadas. Y cuando terminaron, el pan en tu encimera no tenía casi nada en común con el pan que alimentó a civilizaciones enteras. Pero aún no voy a decirte todo. Primero necesitas entender de dónde venía ese pan. Quédate conmigo. Para entender esto tenemos que ir muy atrás. No a una fábrica, no a un estante. A un campo. Al norte de lo que hoy llamamos Israel. Galilea. El trigo que crecía ahí, el trigo que Jesús partió en la última cena, el que Ruth espigó en los campos de Boaz, el que José almacenó en los graneros de Egipto, no era el trigo que conocemos. Se llamaba a veces einkorn, a veces espelta. Granos antiguos, plantas silvestres que habían permanecido esencialmente sin cambios durante miles de años. Los tallos alcanzaban 1,5 metros, 2 metros de altura, ondeando en el viento por las colinas de Galilea. Si estuvieras de pie en un campo de einkorn, el grano te llegaría al pecho. Y el grano que producían era fundamentalmente diferente al trigo moderno. Tenía menos cromosomas 14 en einkorn, 28 en comparado con 42 en el trigo de pan moderno. Una estructura de gluten más simple, más proteína, más fibra, más minerales. El trigo en sí mismo, la materia prima, ya era más saludable antes de que nadie lo tocara. Pero aquí está lo que realmente importa. Y aquí es donde gira toda la historia. Nadie simplemente molía ese grano y lo comía. Lo fermentaban. Absolutamente todos los panes del mundo antiguo eran de masa madre. No porque fueran conscientes de la salud intestinal, no porque leyeran estudios sobre el microbioma, sino porque no tenían otra opción. La levadura comercial no existía. El sobre que compras hoy en el supermercado no fue aislado y producido en masa hasta el siglo XIX. Antes de eso, durante miles de años, todas las civilizaciones hacían el pan de la misma manera. Mezclabas harina y agua, lo dejabas reposar, y la levadura silvestre del entorno caía sobre la masa y comenzaba a fermentarla lentamente durante horas, a veces días. Los egipcios hacían esto desde el 2000 a.C. Para la época de Jesús, el pan de masa madre era el estándar desde hacía más de 2000 años. Quiero que lo visualices. Cada mañana, en cada hogar del antiguo Israel, una mujer metía la mano en una jarra de arcilla y sacaba un trozo de masa del día anterior. Ese trozo estaba vivo. Había estado fermentando toda la noche, burbujeando silenciosamente en el fresco de la casa. Lo mezclaba con harina nueva y agua, lo amasaba y lo dejaba reposar durante horas mientras seguía con sus quehaceres. Para cuando el pan entraba al horno, un horno tabún de arcilla calentado con estiércol seco o ramitas, esa masa había estado fermentando entre 12 y 18 horas. No era un protocolo de salud. Era simplemente lo que se hacía. Era lo único que se había hecho siempre. Y aquí está lo que nadie entendía en ese momento, pero que la ciencia ha confirmado ahora. Ese proceso largo y lento estaba haciendo algo extraordinario al pan. Lo estaba convirtiendo en un alimento completamente diferente de lo que entraba en la olla. Esto es lo que nadie dice sobre el grano no quiere ser comido. Suena extraño, pero tiene sentido. Un grano es una semilla. Su propósito es caer al suelo y convertirse en una nueva planta. Así que tiene defensas incorporadas, compuestos naturales que bloquean los nutrientes en su interior. El hierro, el zinc, el calcio están ahí, pero si simplemente mueles el grano y lo comes, tu cuerpo no puede acceder a ellos. Pasan de largo. La fermentación abre esos cerrojos. Esas 12 o 18 horas de masa reposando silenciosamente en el rincón de la casa estaban desbloqueando todo. Para cuando el pan salía del horno, los nutrientes estaban libres, disponibles, listos. Nadie lo sabía. Solo sabían que el pan funcionaba. Que los hijos crecían fuertes. Que un hombre podía comer al amanecer y trabajar los campos sin desplomarse hasta el mediodía. Y no eran solo los nutrientes. Hoy millones de personas dicen que no pueden comer pan. La hinchazón, el dolor de estómago, la pesadez. Soy intolerante al gluten, dice la gente. Y lo son. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Y si no es el gluten? ¿Y si es lo que dejamos de hacerle al gluten? Porque esa misma fermentación lenta que desbloqueaba los nutrientes también estaba descomponiendo el gluten. No todo.
El pan seguía manteniéndose unido, seguía subiendo, seguía teniendo estructura. Pero el gluten era más suave, más gentil, predigerido casi antes de llegar al estómago. Tu cuerpo no tenía que luchar contra él. La fermentación ya había hecho el trabajo duro. Hay personas hoy, ahora mismo, que no han comido pan en años porque les destroza el estómago y prueban una masa madre de verdad, de larga fermentación, y no pasa nada. Sin hinchazón, sin dolor, sin bajón. Porque el pan no es el problema. Lo que le hicimos al pan es el problema. Grano, agua, sal y tiempo. Eso era el pan. Eso era el bastión de la vida. Eso era lo que Jesús partió con sus manos y dio a sus discípulos. Pero el pan bíblico y el pan moderno no tienen casi nada en común. Hubo 4 cambios. 4 decisiones tomadas en menos de un siglo que desmontaron lo que miles de años habían construido. Primero, cambiaron el trigo. En las décadas de 1950 y 1960, la población mundial crecía demasiado rápido. El trigo antiguo no producía suficiente. Así que criaron variedades nuevas, más bajas, más robustas, con rendimientos drásticamente mayores. Un hombre llamado Norman Borlaug lideró el esfuerzo. Ganó el Premio Nobel de la Paz. Se le acredita haber salvado 1.000 millones de vidas. Y quiero ser honesto sobre eso. El hambre era real. La intención era buena. Pero el nuevo trigo era una planta diferente. Su gluten era más fuerte, más duro, más agresivo. Excelente para hacer pan esponjoso de fábrica. Segundo, vaciaron la harina. En el mundo antiguo, el grano se molía entre 2 piedras. Despacio, toscamente, todo quedaba dentro la fibra, las vitaminas, los minerales, los aceites. La harina era marrón, gruesa, llena de nutrición. Jesús habló de esto. Mateo 24:41 2 mujeres estarán moliendo en un molino de mano. Moler grano era tan universal, tan cotidiano, que lo usó como imagen que todos entenderían al instante. Era como decir hoy 2 personas mirando sus teléfonos. Todo el mundo lo hacía todos los días. Luego llegaron los molinos de rodillos de acero a finales del siglo XIX. Y estas máquinas podían hacer algo que ningún molino de piedra pudo jamás: separar el grano en partes. Eliminar la fibra. Eliminar los nutrientes. Lo que quedó fue almidón blanco puro. Hermoso, ligero y nutricionalmente vacío. Y como sabían que estaba vacío, tuvieron que añadir vitaminas sintéticas de vuelta. Eso es lo que significa harina enriquecida en la etiqueta. Le extrajeron la nutrición real y rociaron encima una imitación barata de parte de ella. No toda. Solo la suficiente para imprimirla en el paquete. Y hay algo que la historia lleva siglos intentando enseñarnos y que seguimos negándonos a aprender en el mundo antiguo: el pan blanco. Existía, pero solo los ricos podían permitírselo. Los pobres comían el pan oscuro, pesado, integral. Cuando los arqueólogos desenterraron restos de esa era, los ricos, los que comían el pan blanco elegante, tenían peores dientes, huesos más débiles y más enfermedades que los trabajadores que comían el pan marrón. El pan caro era el pan malo hace 2000 años. Y nosotros lo convertimos en el estándar para todo el mundo. Tercero, mataron la fermentación. Este es el que más duele, porque aquí es donde mataron el alma del pan. La levadura comercial de acción rápida reemplazó a las masas madre en la mayoría de las panaderías a mediados del siglo XX. La razón era simple. La razón más antigua del mundo: el dinero. Un pan de masa madre tarda entre 12 y 24 horas. Un pan con levadura comercial tarda entre 1 y 2 horas, a veces menos. En una fábrica que produce 10.000 panes al día, esa diferencia lo es todo. Así que mataron la espera. Mataron el levado lento. Mataron la fermentación. Y cuando mataron la fermentación, mataron todo. Los nutrientes quedaron bloqueados. El gluten quedó duro. Los azúcares quedaron rápidos. El pan pasó de ser un alimento vivo, transformado lentamente durante horas, a ser masa inflada en minutos y metida al horno antes de que pudiera ocurrir nada significativo. Pan rápido, pan barato, pan rentable, pan muerto. Y cuarto, añadieron cosas que no tienen lugar en el pan. Aquí es donde pasa de ser triste a ser genuinamente perturbador. No fue suficiente cambiar el trigo, vaciar la harina y matar la fermentación. Empezaron a meter en el pan cosas que habrían dejado a cualquier panadero de cualquier siglo anterior al XX mirando con absoluta confusión. Gas de cloro bombeado a la harina para hacerla más blanca, el mismo producto químico usado como arma en la Primera Guerra Mundial, en tu harina para que se vea más bonita en el estante. Bromato de potasio para hacer la masa más fuerte y el pan más esponjoso, clasificado como posible cancerígeno humano.
azodicarbonamida, un acondicionador de masa que también se usa para fabricar esterillas de yoga y suelas de zapatos. Conservantes para que el pan pueda estar semanas en un estante, cuando el pan antiguo duraba 2 o 3 días y se comía fresco. Nadie necesitaba químicos para mantener el pan vivo un mes porque el pan nunca debe durar un mes. Y jarabe de maíz de alta fructosa. El bastión de la vida, el alimento que Jesús eligió para representar su propio cuerpo, endulzado con jarabe de maíz para que sepas un poco mejor y vuelvas a comprarlo la semana que viene. Esto es lo que quiero que hagas después de ver esto. Ve a tu cocina, coge ese pan, dale la vuelta, lee los ingredientes, cuéntalos. Si hay más de 5, lo que está sosteniendo no es pan. Es un producto diseñado para parecerse al pan, saber suficientemente parecido al pan, costar casi nada de hacer, durar casi para siempre en un estante y generar el máximo beneficio. Eso no es pan. Es un modelo de negocio con forma de hogaza. Jesús en la última cena tomó pan. Lucas 22:19. Dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De todo lo que había en el mundo, de todos los alimentos, todos los símbolos, todos los objetos que podría haber elegido, eligió el pan. ¿Por qué? Porque el pan era puro. Porque el pan era honesto. Porque el pan era lo único que absolutamente todas las personas en esa sala entendían. Rico o pobre, joven o viejo, pescador o recaudador de impuestos, todos conocían el pan. Todos habían visto a su madre hacerlo. Todos habían olido su aroma al hornear. El pan era la vida. Y Jesús dijo: este soy yo. 4 ingredientes: grano, agua, sal, tiempo. Nada oculto, nada falso, nada añadido. El pan bíblico. Grano antiguo que había crecido sin cambios durante miles de años, molido entero entre 2 piedras, fermentado lentamente durante medio día o más, horneado fresco en un horno de arcilla, comido ese mismo día o al siguiente. Tu cuerpo obtenía cada nutriente. Tu estómago lo manejaba con facilidad. Tu energía duraba horas. 4 ingredientes. El pan moderno. Trigo nuevo que tu cuerpo nunca había visto antes, despojado de todo lo bueno, inflado con vitaminas sintéticas, levado en 1 hora, cargado de lejía, químicos, conservantes y jarabe de maíz. Tu azúcar en sangre se dispara. Tu intestino lucha contra él. Tu energía cae en picado. Entre 20 y 30 ingredientes. La mitad de un laboratorio. La misma palabra. Una cosa completamente diferente. Y nos preguntamos por qué la enfermedad celíaca se ha cuadruplicado en 50 años. Nos preguntamos por qué millones de personas se sienten terribles después de comer pan. Quizás el pan no es el enemigo. Quizás lo que le hicimos al pan es el enemigo. Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. No eligió algo elegante. Eligió el alimento más básico, más humilde y más universal de la tierra. Porque el pan era suficiente. El pan era todo. Y luego, en el lapso de una generación, lo desmontamos pieza por pieza. Cambiamos el grano, vaciamos la harina, matamos la fermentación, lo llenamos de químicos. Y luego miramos a nuestro alrededor confundidos preguntándonos por qué de repente todos estaban enfermos. No rompimos el pan. Rompimos lo que era el pan. Pero el camino antiguo todavía funciona ahora mismo, hoy. Los granos antiguos todavía crecen. Las masas madre todavía están vivas. Algunas de ellas se han pasado de mano en mano durante cientos de años. El conocimiento nunca se perdió. Solo quedó enterrado bajo 70 años de atajos y márgenes de beneficio. El pan que alimentó a los profetas todavía es posible. El pan que Jesús sostenía en sus manos en aquella mesa, simple, íntegro, caliente del fuego, partido y compartido. Podés hacer ese pan en tu propia cocina con tus propias manos. 4 ingredientes, 12 horas de paciencia y una tradición más antigua que cualquier imperio que jamás haya existido en esta tierra. La próxima vez que pases frente a ese estante en el supermercado, antes de poner en el carrito el pan de siempre, recordá esto. Lo que buscas ya existía. Lleva miles de años esperando que volvamos a hacerlo bien.